Atención. Pues antes de ir al corte, estábamos comentando, y yo soy una persona que piensa que nos estamos consumiendo el país muy rápido. Todos los factores que entran en llevar el país a un buen camino, estamos destrozándolo. Y Pepe quedaba de comentarnos, ¿tú cómo ves el país en el 2012? ¿Llega? Desde luego que llega, y no solo va a llegar, Luis. Yo creo que yo me he llegado a preguntar si el fatalismo o si la visión negativa de las cosas no es exclusiva del círculo rojo. Es decir, el que se empapa de la información, el que está más consciente y al tanto de los problemas y por ende los reproduce. Porque de otra manera, ni me explico el triunfo de Acción Nacional en el 2006, ni me explico la eventual posibilidad de competencia que tenga en 2012. ¿A qué me refiero? El PAN, el gobierno federal, tiene perfectamente claro quién vota por él, ¿eh? Y contrario a lo que muchos solemos pensar, este no es un país de miserables en términos mayoritarios. Tan es así que hoy el diario El Financiero publica una cifra que, además de espeluznante, es reveladora en términos políticos. Hoy México está invirtiendo más en subsidiar las gasolinas que en los programas sociales de transferencia económica. En otras palabras, el gobierno federal está gastando más en subsidiar a la clase media que tiene para comprar un automóvil, para usarlo y trasladarse en vehículo particular, que las transferencias que se hacen desde el gobierno al último decil, es decir, dividan en 10 a la población dependiendo del ingreso, ahora pongan el último decil de ingreso de este país. Eso es muy revelador, porque eso es determinar quién te va a favorecer y quién te puede sostener en el poder. ¿Y quiénes son estos mexicanos? Pues son aproximadamente entre 20 y 25 millones, ¿sí?, de mexicanos que no solo votan y participan, sino que en los últimos 10 años accedieron a bienes y servicios, a ingreso, a créditos hipotecarios, que hoy les insertan una premisa fundamental: hay que conservarlo. Y cuando tú creas un nicho de mercado electoral que quiere conservar esa parcela que ha ganado en términos económicos, lo que no quiere es cambiar de partido, ¿eh? Y lo que no quiere es cambiar de personaje en el poder. ¿Tú crees que se quedaría con el estatus? ¿No busca el cambio? Desde luego que eso me confirma por qué ganó Felipe Calderón en el 2006 y por qué el PAN, a pesar de ser un partido en franco declive en términos de operación electoral, con tener candidatos impresentables en muchos de los municipios, en muchos de los distritos y en muchas de las gubernaturas, y a pesar de que una década después de la alternancia no hay evidencia de resultados concretos ni de cambios y transformaciones de gran calado, por eso el PAN puede seguir compitiendo, porque hay una brecha poblacional, hay un nicho de electorado eventual, la masa electoral correspondiente, que pretende conservar el estatus ganado, y está bien, es legítimo, es legítimo. Ahora, eso debe ser una enseñanza también para los políticos que aspiran a llegar al poder. Andrés Manuel López Obrador en 2006 se equivocó, porque a estos millones de mexicanos que quieren conservar lo ganado, ¿sí?, los mexicanos que conocen de las crisis económicas y que hoy valoran el poder estar pagando un crédito hipotecario, un crédito automotriz, Andrés Manuel los espantó en el 2006. Andrés Manuel estableció claramente que primero eran los pobres. ¿Y qué crees? Los pobres sí son millones en este país. Son millones. 17 millones en pobreza alimentaria brutal, ganando menos de $2 diarios. ¿Pero qué crees? Hay 70 millones de no pobres, si lo queremos entender así. Y me parece que ahí está la clave para entender el mercado electoral al que nos vamos a enfrentar en el 2012 y no enviar mensajes al aire y mensajes equivocados. En otras palabras, quien aspire a regresar al poder en 2012 le tiene que hablar al mexicano más pobre
con el mensaje no de combatir la pobreza, porque ese, vamos, lo venimos escuchando desde tiempos inmemoriales, pero sí cómo combatir la brutal desigualdad en la distribución del ingreso, ¿sí? Sin espantar a la clase media, que de alguna manera y con todos los asegúnes posibles en términos de medición, se ha construido a lo largo de los últimos 14 o 15 años. Entonces, me parece importante decir que este no es un juego de suma cero, en el que los partidos se juegan todo con un nicho o una fracción o una porción del electorado. No hay partido de los pobres ni partido de los ricos. Es una ciudadanía participativa. Yo creo que la del 2012 va a ser una elección con alta participación, que determinará si le da el voto o no a la oposición, al candidato que esté mejor posicionado. Hoy pinta Enrique Peña Nieto como aspirante del PRI, o mantiene al partido en el gobierno en función de qué garantías le conceda lo ganado y qué ofrezca para poder alcanzar lo que en estos años no ha sido alcanzado. Entonces, me parece muy importante que antes de decir si habrá país en el 2012 o si todo está tan mal o lo suficientemente mal como para que mejor bajemos la cortina, analizar que creo que hay una buena parte de mexicanos, muchos millones, que si bien son críticos del gobierno federal, críticos del PAN, sí ven país en 2012 y afortunadamente, y a diferencia de muchos políticos, Luis, ven país después de 2012. Sí, cuando yo digo de si va a haber país después del 2012, me refiero porque la clase política está haciendo todo lo posible para que no haya posibilidad de sobrevivencia en un país que iba, pero a altas velocidades, llegando a buenos niveles mundiales, y hoy lo único que agarramos al mundo es para ir el presidente a dar un discurso en Stanford sobre cómo está la realidad del país y luego busca conciliaciones. Pero antes de entrarle al tema de los dimes y diretes presidenciales, me gustaría, Roberto, que nos platicaras cómo anda Pachuca, cómo sientes que anda Pachuca, para aterrizarlo en algo que personalmente tenemos interés. Bueno, hoy... Desde tu punto de vista, tenemos un factor claro. Hoy tenemos solamente 3 candidatos en Pachuca, la capital del estado de Hidalgo. Por un lado, la coalición Poder con Rumbo, que la conforma el Partido de Convergencia y el Partido del Trabajo, con Jorge Acosta, un exdirector de una institución universitaria de carácter privado. Tenemos a otra candidata que es Gloria Romero León, por la coalición Hidalgo nos une, entre PAN y el PRD, y tenemos otro candidato que es Eleazar García Sánchez, el candidato del PRI, Nueva Alianza y el Partido Verde Ecologista en la denominada coalición Juntos por Hidalgo. Hoy estos 3 candidatos van a pelear la alcaldía del municipio de Pachuca. Hoy, con los datos que he tenido la oportunidad de tener acceso a una encuesta de Gabinete de Comunicación Estratégica, ponen a Eleazar García Sánchez. Esta empresa de Líbano, es una empresa seria, es la de Líbano Sainz, es una empresa seria. Y Federico Berrueto, ¿no? Y Federico Berrueto, una empresa seria, pudiéramos decir, en el rubro de la metodología de las encuestas. Hoy ponen a Eleazar García Sánchez 12 puntos porcentuales arriba de la candidata Gloria Romero León, que pudiera ser la más cercana competidora. 12 puntos porcentuales que significan una seguridad de frente al 3 de julio muy amplia, pudiéramos así llamarlo. Nos faltan 15 días para que sea el próximo proceso electoral. El próximo domingo 3 de julio habremos de salir a las urnas todos los hidalguenses, pero aquí hay algo, un común denominador. Hoy el PRI no puede pecar de soberbia ni tampoco de confianza. Si se trata de retener la alcaldía por un periodo muy amplio, que significan muchísimas cosas en la situación política y en el análisis lo podremos evaluar y valorar, lo más importante de eso es que el PRI no puede pecar de una confianza frente al proceso electoral. Hoy hay una seria competencia que al final de cuentas la tenemos que asumir como tal, en un escenario en competencia con mucha seriedad, con mucho respeto, con nada de soberbia, que esto implica lógicamente una gran responsabilidad. Sobre todo hoy me queda claro
claro algo. La figura de Eleazar García Sánchez, que es una figura que se cultivó a partir de la participación de la ciudadanía, a partir de las esferas de las cámaras empresariales, es una característica que el PRI no había tenido por años. La había tenido, sí, vinculada a las planillas como síndico procurador o como regidores habían participado, pero no como un candidato, como un abanderado frente al electorado, encabezando las propuestas, abanderando las propuestas del Partido Revolucionario Institucional, y hoy en una coalición que la comparte con el Verde Ecologista y con el Partido Nueva Alianza. Me queda claro algo, la figura de Eleazar García Sánchez la está comprando y la está adquiriendo la ciudadanía. A mí en lo personal he tenido la oportunidad de intercambiar 2-3 puntos con él. Se me hace una persona que pudiéramos decir muy humana, muy sensible, una persona sencilla, lo pudiera yo llamar, y que eso al final de cuentas le brinda confianza a la ciudadanía. Antes podíamos hablar al inicio del proceso electoral, en el proceso interno, que posiblemente a Eleazar García Sánchez no le conocía la ciudadanía, pero hoy creo que con el ejercicio de campaña ha podido lograr cultivar una esencia que personalmente lo caracteriza, que es esa sensibilidad. Déjame preguntarte algo, Roberto, y lo pongo a la mesa. Sí, ingeniero. ¿No conocían a Eleazar los ciudadanos o no lo conocían los militantes priistas? Porque hay diferencia, ¿eh? Yo creo que todos. ¿Tú crees que los ciudadanos no lo conozcan? Está compitiendo con Gloria Romero ese ámbito de un grupo muy que no era del PRI. Hoy se ve que muchos se están acercando, a lo mejor no van a ser priistas, pero se están acercando a un candidato que le está ofreciendo lo que ellos esperaban que algún día por alguno de los colores llegara a Pachuca. Yo le puedo hablar, ingeniero, que dentro del conocimiento y con la característica de mis desempeños anteriores como expresidente del Comité Municipal, pues realmente no conocíamos a Eleazar, conocíamos posiblemente el ejercicio de las cámaras empresariales por la cercanía que muchas veces había en los procesos de campaña. Y la figura de Eleazar García Sánchez está muy vinculada con un sector muy definido de la población, que es el sector empresarial. Entonces, hoy pudiéramos decir que el grueso de la población, más el grueso de la clase política en el municipio de Pachuca, no teníamos una identidad cercana con Eleazar. ¿Pero qué ha identificado a estos dos sectores de la población? La sencillez, la persona, y que al final de cuentas es una persona como ciudadano, al final de cuentas, que ha sido catalogado y que es el eslogan de su campaña. Creo que tiene muchas variables que pueden ser muy explotadas en el ánimo del electorado. Algo muy sencillo y algo que pudiéramos calificar, a la ausencia de su participación en la política, lógicamente no tiene señalamientos, no tiene posiblemente la gravedad con la que otros procesos electorales se han vivido, de que esta es una guerra de dimes y diretes, y hoy Eleazar creo que está vacunado de ese tema. Creo que la participación de él en este proceso electoral, sin lugar a dudas, hay construido una empatía entre la población, entre el grueso de la población y entre la clase política del partido, que era, pudiéramos decirlo, tiene una característica, es muy celosa de sí misma. A mí me da la impresión, Carmen, ahorita, bueno, regresando al corte platicamos de quiénes están atrás de los candidatos, porque me llama mucho la atención que son todos unos equipos, sí, y a lo mejor la guerra sucia no se da entre los candidatos